como decía nuestro pastor, el tema es acontecimientos finales y tiene como título maldad, ¿ya? Algo que se vive diariamente en todo momento, ¿verdad? Y tal como leímos recién en el texto, en Génesis 6:5, ahí está el texto base de este título. Pues bien, tal como dijo nuestro pastor, es un concepto que realmente es complicado, ¿ya? Y estamos en un nivel más o menos básico para poder explicarlo, ¿ya? Estoy viendo bastantes documentales, estudiando un poco. ¿Por qué? Porque este es un tema, desde un punto, se ve desde un punto psicológico, desde un punto, digamos, cristiano, a través de la iglesia, y desde un punto, digamos, de la medicina. Entonces hay varios puntos de dónde se origina la maldad, ¿ya? ¿De dónde viene? Muchos dicen, no, si viene del cerebro, la Biblia dice que viene del corazón del hombre que está inclinado. Muchas veces dicen, no, que siempre ha estado la maldad, siempre ha existido la maldad, y si existe el mal, también existe el bien. Entonces, es algo que realmente es complicado, ¿ya? Hubo hace años atrás un estudio de una universidad que tomaron unas personas y de acuerdo, algunos los pusieron como prisioneros y a los otros como policías. Y a medida que eran todos estudiantes, y a medida que se le iban dando atribuciones, era la cantidad de maldad que iban surgiendo, y era un estudio que realmente después ya tuvieron que cortarlo, que eran de 3 semanas, duró solamente 2 semanas, porque la persona se volvieron malos literalmente al tener cierto poder sobre otra persona. Es como la cantidad de maldad que ellos querían estudiar, de dónde venía la maldad, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos que Jeremías dice que el corazón del hombre está inclinado hacia el mal, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno dice, no, que él nació malo, ¿verdad? Él nació malo, pero realmente ahora vamos a tratar de estudiar un poco los conceptos, ¿ya? Dice, la maldad es un concepto complejo que se refiere a la acción o a la intención de causar daño, sufrimiento o injusticia. A menudo se asocia con comportamientos que van en contra de las normas éticas, morales o legales, ¿ya? Y puede manifestarse de diversas formas, desde actos de violencia, crueldad, hasta engaños y manipulación, ¿ya? Desde una perspectiva filosófica, la maldad ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos filósofos aseguran que la maldad es una ausencia de bien, mientras que otros lo ven como una fuerza activa que se opone al bien. En muchas tradiciones religiosas, la maldad se considera una consecuencia del libre albedrío humano, donde las personas eligen actuar de manera egoísta o destructiva en un lugar de seguir un camino de amor y compasión, ¿ya? Psicológicamente, la maldad puede estar relacionada con factores como la falta de empatía, traumas pasados o influencias sociales. Lo que se ve actualmente, muchas personas, muchos jóvenes, se vuelven malos, digamos. ¿Por qué? Porque fueron rechazados, porque hicieron bullying cuando chicos. Entonces, y después, con su tiempo, se vuelven malos. Gracias a Dios, estamos en un país que efectivamente existe maldad, pero no esa maldad que se ve o que vemos en las noticias, que de la nada llega un tirador a un colegio y se pone a matar niños. Entonces uno se explica qué pasó por la cabeza de ese joven. Entonces, nosotros, gracias a Dios, que nuestros niños se podrían decir que están seguros, tanto en el hogar como en el colegio, y aún más seguros, ¿dónde? En la iglesia, ¿verdad? Entonces no hay que separarlo, no hay que alejarlo, porque no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor, ¿ya? En resumen, la maldad es un fenómeno multifacético que abarca aspectos éticos, filosóficos, psicológicos, sociales, y su comprensión puede variar según el contexto cultural y personal, ¿ya? Entonces dice ahí, vamos a leer ahora un poco, dice, ¿qué es la maldad? Según la Biblia. Según la Biblia, el mal se manifiesta generalmente de tres maneras. El mal que ocasionan los seres humanos cuando se rebelan contra Dios, ¿verdad? Todos sabemos que desde el principio hubieron ya estas personas que se rebelaron en contra de Dios, ¿verdad? El mal que produce las fuerzas malignas no humanas. Entre paréntesis ahí, el diablo está entre ellos. Todos sabemos del primero que trató de hacer el mal, ¿quién fue?
La serpiente, ¿sí o no? Trató de ahí de engañar a la mujer. Pero mucho antes que eso, también había otro que decía que el ángel que se trató se rebeló contra Dios. De ahí comenzó todo, ¿verdad? Y el mal del pecado que viven los seres humanos como una enfermedad, ¿ya? Dice, la maldad, tal como lo estoy leyendo, se considera una consecuencia del libre albedrío humano, donde las personas eligen actuar de manera egoísta o destructiva en lugar de seguir un camino de amor y compasión. O sea, es algo que yo elijo. Yo tengo dos caminos, el bien o el mal. No es que alguien me vaya a llevar, muchas veces uno dice, no, es que tus amigos, ¿ah? Este es el famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es uno el que elige el camino, tal como sale en esa imagen, uno está en el centro y uno elige. Uno elige qué voy a hacer yo, el bien o voy a hacer el mal. ¿Voy a hacer el bien o voy a hacer el mal? Es uno el que elige. Y tal como dice su análisis, lo deja al libre albedrío. O sea, en pocas palabras o en otros términos, cada uno se pone la soga al cuello. De una u otra forma. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener conciencia de que no, es que mi amigo me llevó por el mal camino, no. Muchas veces yo veo noticias y me da tanta rabia, digamos. De repente dicen, no, es que el niño de 11 años cometió un asalto. Un niño de 11 años ya sabe lo que es el bien y el mal. El de 5 años ya sabe lo que es el bien y el mal. Pero la justicia, claro, estamos en un país justo, la justicia dice, no, que de los 18 años ahí él puede ser. Por eso muchas veces son jóvenes, niños, los que asaltan a la señora. Hace poco, esta semana estuve viendo, como que 3 niños asaltaron en un pasaje que era tranquilo, asaltaron a las 7:30 de la mañana a una señora que iba a su trabajo. Entonces, claro, uno dice, no, es que son los niños. Pero todos sabemos que aquí hasta la más chiquitita, que la Noemí, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y todos lo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Verdad? Tal como dice nuestro texto base, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos era de continuo mal. Y cuando alguien se porta mal, ¿qué es lo que hace el Padre? Lo castiga. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en esa época al ver que estaba todo esto malo? Dijo, se arrepintió de haber creado al hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Los castigó. El primer castigo que él dio fue con el diluvio, ¿verdad? Pero luego después le hizo un pacto diciendo que no lo iba a volver a castigar con agua, ¿verdad? Entonces hay una imagen del arca del arca junto con los que se quedaron, digamos, fuera del arca, ¿ya? Tenemos la palabra griega traducida como maldad, según Reina Valera 1960, es anomia. Nomos significa ley y el prefijo a significa sin, ¿ya? Entonces el significado literal de anomia es sin ley. Lo que estaba diciendo es que en el tiempo del fin habrá un rechazo generalizado en las leyes de la Biblia, ¿verdad? Tal como salen en el Apocalipsis, hay muchos que se rebelan. Es más, el día de hoy hay muchas personas que se rebelan, ¿verdad? Maldad es sinónimo de pecado, cuyo sentido se asemeja al concepto de un mal radical, demoníaco o insensato, arraigado en el corazón del hombre. Entonces, ¿dónde está el mal? En el corazón del hombre. Describe la corrupción general difundida de toda raza humana, mayormente en los últimos tiempos en que la maldad se ha multiplicado. Tal como habla nuestro pastor, día a día uno piensa que ya vio todo, pero sin embargo de repente ve a aquellos jóvenes que matan a una ancianita de 90 años. Y se ha visto. Entonces uno dice, pero ¿cómo tan mal? ¿No? Que dio a luz y botó al bebé. Y uno piensa, ¿cómo tanta maldad? Muchas veces uno quiere ver noticias para informarse y al final termina como enfermo, depresivo. ¿Por qué? Porque mucha maldad en todos lados. O sea, pueden dar un minuto de algo bueno y 50 minutos de algo malo, ¿verdad? O sea, como dice, la maldad en el último tiempo se ha multiplicado debido a la presión de los poderes espirituales de la maldad de las regiones celestiales.
¿verdad? De regiones celestes, disculpe, regiones celestes, ¿ya? Tal como le dije, entonces, en esta época muchas personas dicen, no, es que yo lo maté porque escuché voces, no es que yo hice esto porque escuché que alguien me dijo, pero sabemos que después esa persona quizá o estaba drogado, o estaba bebido, o estaba alcoholizado, ¿verdad? Entonces, muchas veces la persona cuando hace un mal ya sabe, ya sabe. Muchas personas dicen, no, es que los que cometen muchos problemas son los que están conduciendo ebrio, alguna cosa ebrio, y dicen, no, es que no me acuerdo. Yo creo que sí se acuerdan, y no lo quieren reconocer, ¿verdad? Entonces, la maldad está en todos lados, en todo lugar, en todo lugar. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros niños sobre todo. A ellos son los que hay que cuidar bastante, ¿ya? Como punto número 1 tenemos, la maldad será mayor en los últimos tiempos, ¿ya? La maldad será mayor en los últimos tiempos. Génesis 19, capítulo 5, 19 del 5 al 10, si algún hermano me lo puede leer. Génesis, ahí vamos a participar leyendo. A ver, mi hermana. Del 5 al 10, mi hermana. Amén. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas, que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de un tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para hablar entre nosotros, ¿y qué habrá de elegir en juez? Ahora te haremos más mal que aquellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Amén. Entonces, hasta ahí no, sí, hasta el 10. Amén. Sí. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Amén. Sí. Pues bien, he ahí la maldad. ¿Se da cuenta? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué pueblo estaban? En Sodoma y Gomorra. Un pueblo de pecado, un pueblo, digamos, mal, se puede decir malo, muy malo, ¿verdad? Entonces, ahí, imagínense, no la desesperación, quizás sí, la desesperación de Lot, de decirles a los hombres que estaban en la puerta, decirle, tengo a mis hijas. ¿Por qué? Porque él estaba protegiendo a quiénes? A los ángeles. Entonces, este hombre, en su desesperación, dijo, como sabía que eran tan malos, dijo, tengo a mis hijas. Sin embargo, el Señor lo protegió a él. El Señor lo protegió porque sabía que él era un hombre, digamos, bien, y lo protegió de ese tumulto de hombres, ¿verdad? Y logró sacarlo de Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, ¿qué hizo el Señor con este pueblo? Lo castigó, ¿verdad? Entonces ahí, otra imagen donde el Señor castiga a este pueblo. O sea, la maldad nuevamente el Señor la castiga, ¿verdad? Más aún cuando es en contra de sus hijos, ¿verdad? En contra de sus hijos, ¿verdad? Tal como dice, la maldad será mayor en los últimos tiempos. Mateo 22, 18. Mateo 22, 18. A ver, hermana. Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo, ¿por qué me tenéis hipócritas? Amén. ¿Por qué me tentáis? Si no me digo. Bien. Entonces, como dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Aquí estamos hablando de que el Señor se le acercaron y le dijeron, le están diciendo al Señor, ¿de quién era el dinero? ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Y él qué fue lo que le respondió? Al César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es
de Dios. Entonces, eso se acercaron a una forma de malicia, de maldad, así, de engañar, ¿verdad? Otro tipo de maldad que puede existir a través del engaño, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, está en la pizarra, en la tele, si es que algún hermano me lo puede leer. Amén, hermano. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que si se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén, mi hermano, ¿verdad? Tanto que si se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchos, van a llegar muchos diciendo yo soy el enviado, yo soy esta persona, van a tratar de llegar a las personas ¿bajo qué? Bajo el engaño. ¿Y bajo qué personas van a llegar? Bajo aquellos que están débiles, ¿verdad? Bajo aquellos que están débiles, bajo aquellas personas que realmente aman hacer el mal, ellos se van a digamos, apoderar, o él se va a apoderar diciendo que él es el Dios que estaban esperando. Y uno de repente piensa, pero ¿cómo están así? Y efectivamente muchas veces han habido bastante sectas que siguen a personas así, siguen. Entonces uno se explica, o uno no se explica cómo pueden seguir a esta persona si estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Imagínense en el año, si recuerdan mi hermano, en el año 2000, ¿cuántas iglesias se mataron de forma colectiva? Porque dicen, no, es que ya se acaba el mundo, y se mataron en forma colectiva. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegó a pasar eso? ¿Por qué siguieron a una persona así? Que realmente la persona sabía que estaba haciendo algo mal, ¿ya? Entonces, aquí en 2 Tesalonicenses nos dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, ¿ya? Haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no solamente en nuestra iglesia, sino que hay muchas iglesias, hay cientos de iglesias, y tal como nuestra iglesia tiene una forma estricta, hay otras iglesias que son de libre albedrío y que están llenas porque la gente quiere eso, ¿verdad? Quiere eso. Punto 2, dice, los hijos de Dios tenemos que despojarnos de toda maldad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que despojarnos de toda maldad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mateo 24:12. Mateo 24:12. Amén. Amén, pastor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Tal como dijo nuestro pastor, el tema, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Ahora ya nos da lo mismo ver a alguien en la calle, ¿ya? Lástima o penosamente se podría decir de que uno ya como que no confía en esa persona tampoco, porque no sé si me van a querer asaltar o realmente necesitan lo que hablamos en la escuela dominical. Muchas veces uno quizás quiere ayudar, pero tal como decía nuestra hermana el otro día, pero uno tiene que cumplirlo y ayudar, ¿verdad? Entonces está el tema del bullying, de todo eso, y la maldad se sigue multiplicando, y el amor es el que se enfría. Entonces, hay una imagen de que realmente cuando pasa algo, lo primero que uno hace, aunque sea en forma jactosa, se ríe. Después con suerte ayuda, o si no, pasa de largo, ¿ya? Ciertamente muchas veces no es porque uno quiera ser malo tampoco, ¿ya? Porque me tocó estar en un accidente a mí, y por ir a ayudar, después uno sale como más complicado, porque a uno es el que lo parten llamando después. Entonces muchas veces, por eso cuando ocurre un accidente, las personas pasan, y los que manejamos sabemos que si ocurre un accidente es preferible muchas veces pasar de largo que pararme a ayudar, porque después me van a estar mandando a buscar a mí, a declarar qué fue lo que pasó, que por qué estaba yo ahí, y muchas cosas. Entonces uno dice, pero ¿por qué ayudé?
Y quizá a uno se le complica más la situación. Ahora, si uno está en el otro lado de la moneda, si yo tuve un accidente, me encantaría que alguien pasara y me ayudara al tiro, ¿verdad? Entonces, por eso dice, muchas veces uno tiene que ponerse en los zapatos o en la otra persona, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que tiene que hacer uno, ¿verdad? Pero nuevamente, caemos en lo que se llama el aprovechamiento de muchas personas. Entonces uno muchas veces no sabe si está ayudando por un bien, o está ayudando a alguien que realmente después, el día de mañana me va a asaltar o me hace cualquier otra cosa, ¿verdad? Dice, los hijos de Dios tenemos que despojarnos de toda maldad. Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Amén. Amén, mi hermana. En el nombre del Señor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Pues bien, tal como dice, hay que despojarse. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, ¿verdad? Uno tiene que despojarse de esto. Entonces, tal como dice ahí, se puede ver esta imagen, una persona que se está alejando del ambiente oscuro y conflictivo, yendo hacia la luz, Entonces aquí hay una imagen inspirada en Colosenses 3:8, representa a una persona dejando atrás el pasado oscuro y caótico. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar atrás todo el hombre viejo, ¿verdad? Avanzando hacia una luz brillante que simboliza la nueva vida en Cristo. Ya la escena muestra la transformación de la oscuridad a la esperanza. Entonces, es eso lo que muchas veces uno de repente quizás también critica, dice, ya, pero tú ya soy evangélico, pero si tú eres el más malo de la población. Y ahí uno tiene que decirle, Colosenses 3, 8 a 10, que uno se despoja de todo eso. Dejó al hombre viejo atrás, ¿ya? Pero para no volver, porque efectivamente muchos dejan a este hombre, llegan a la iglesia, quizás cambian un tiempo y después vuelven a caer. Y ahí está la misión nuevamente del pastor, de los hermanos de la congregación, de volver a orar por mi hermano que venga, de volver a orar por mi hermana que se congregue nuevamente, que se aleje de los caminos de la tiniebla, ¿verdad? Entonces, tal como dice, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que despojarnos de toda maldad, ¿ya? Despojarnos, sí, de sacarla, de no extrañarla, lo principal, de no extrañarla, ¿ya? Tal como dice en Miqueas 7:8, dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levanté, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Tal como dice aquí, en Miqueas, siempre, quien va a estar con nosotros va a ser el Señor, ¿verdad? Tal como dice aquí, aunque me caí, me levanté, y aunque moré en tiniebla, Jehová será mi luz, ¿verdad? Jehová será mi luz. Y veamos si se ve. A ver. Miqueas expresó una profunda lamentación por los pecados del pueblo de Israel. Como profeta, él sentía el peso del juicio inminente y la devastación que vendría debido a la desobediencia y la corrupción generalizada. Su lamento no era solo una expresión de tristeza, sino un llamado al pueblo a reconocer la gravedad de sus pecados y la urgencia del arrepentimiento. En Miqueas 1:8-9 se narra: por esto lamentaré y aullaré, andaré descalzo y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y ha llegado hasta Judá, ha tocado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El lamento de Miqueas reflejaba el dolor de un pueblo que había abandonado a su Dios y las terribles consecuencias que enfrentarían por su infidelidad. Era una llamada a la introspección y a la toma de conciencia de su estado espiritual. En medio de su
lamentación, Miqueas también enfatizó la necesidad de confesión y de volver a Dios. Reconocer los pecados y pedir perdón eran pasos esenciales para la restauración. Miqueas sabía que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. En Miqueas 7:9 se narra: la ira de Yahvé soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Miqueas reconoció que la justicia de Dios demandaba un juicio por los pecados de Israel, pero también tenía esperanza en la misericordia y la justicia restauradora de Dios. Ya, pues bien, mi hermano, ahí tal como muestra, Miqueas sabía de que Dios era misericordioso, a pesar de que él era como el que estaba guiando a este pueblo. Él sabía que el Señor iba a ser misericordioso, pero ¿qué tiene que hacer el pueblo? Arrepentirse, ¿verdad? Despojarse de toda maldad. Dice, pues bien, dice, este pasaje muestra la confianza del profeta en que a pesar de las dificultades y caídas, Dios traerá la restauración y la luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántas veces hemos estado en medio de la oscuridad? Y al final se ve la luz del túnel, el fin del túnel, ¿verdad? Es donde no tenemos que perder la esperanza, ¿verdad? Es un mensaje, tal como dice aquí, es un mensaje de esperanza y fortaleza para quienes atraviesan tiempos difíciles. Porque nadie dice que es fácil quizás despojarse de toda la maldad. Quizás hay un proceso que algún hermano está sufriendo y el despojarse le cuesta trabajo, pero él tiene que apoyarse y confiar en el Señor. Apoyarse y confiar en el Señor, que Él le va a ayudar. ¿Ya? Él le va a ayudar. Como punto 3, tenemos: los que practican la maldad no entrarán en los reinos de los cielos. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Ya? Dice, la explicación de esto describe a quienes quedarán fuera de la Nueva Jerusalén. Los que practican la maldad no entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Es decir, aquellos que no heredarán el reino de Dios. Entonces, vamos a desarrollar este pequeño versículo de Apocalipsis. Apocalipsis 22 dice, punto 1 dice: los perros estarán afuera. En la cultura judía y en la Biblia, perros a veces se usa para referirse a personas inmorales o impuras, ¿ya? En este contexto se interpreta como símbolo de los impíos, posiblemente aquellos que rechazaron a Dios. Los hechiceros, en griego la palabra usada es parmokoi, que puede referirse a quienes practicaban la brujería o magia, muchas veces llegada a la idolatría o engaño, ¿verdad? Eso se le llamaban los hechiceros. Los fornicarios se refiere a aquellos que practicaban relaciones sexuales fuera del matrimonio o en formas consideradas inmorales según la Biblia. Los homicidas incluye a aquellos que matan injustamente, pero en un sentido más profundo, también quienes odian a su hermano. No solamente los que matan, sino que también los que odian a su hermano. Los idólatras, aquellos que adoran a otros dioses o ponen cualquier cosa por encima de Dios. Y cualquier cosa puede ser dinero, placer, poder. Todo aquel que ama y hace mentira. No solo se trata de mentirosos, sino que personas que disfrutan el engaño, la falsedad, viviendo en la corrupción en lugar de la verdad de Dios. Todos son aquellos que practican el mal, tal como dice, la maldad no entrarán en los reinos de los cielos, dice. Este versículo deja claro que solo aquellos que han sido redimidos por Cristo y viven en obediencia a Dios entrarán en la Nueva Jerusalén. No significa que los pecadores no puedan ser salvados, sino que aquellos que persisten en el pecado sin arrepentirse quedarán fuera del reino. La invitación es ¿a qué? Es al arrepentimiento y a una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tal como dice Apocalipsis 22:15, todos aquellos
todos ellos no van a entrar en los reinos de los cielos, pero si ellos se arrepienten, pero si se arrepienten de corazón, tal como dice ahí, se arrepienten de corazón, van a poder, digamos, entrar al reino de Dios y van a tener una vida conforme, y tengan una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Gálatas 5, 19 al 21 está en la televisión, si alguien la puede leer. Gálatas. En el nombre del Señor. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Todos sabemos ya de que todos aquellos, tal como sale aquí, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, orgías, todo ello no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar. No es que nosotros lo digamos porque estemos en la iglesia, o porque sabemos, no, es que tú soy evangélico, no es que ahora la iglesia católica acepta los LGTB, no, que en las Fuerzas Armadas también se pueden. No es que nosotros lo queramos, o porque estamos en la iglesia lo estamos diciendo que no, está escrito. Y mi hermana lo acaba de leer, está escrito en la Biblia. Entonces no es como que, no, que a los evangélicos se le ocurrió que no podemos hacer. No, mi hermano, está escrito. Entonces uno tiene que, los que tengan mejor memoria, aprenderse esto, porque de repente les va a tocar en algún colegio, en alguna parte, quizás alguna conversación, y quizás tengan algún amigo, un familiar, y uno va a tener que quizás expresarse y defenderse ¿con qué? Con esto, con la palabra, ¿verdad? Ciertamente hay familias que muchas veces se llegan a separar por esto. Hay personas que realmente dicen, no, que no me aceptan y me voy. Pero tenemos que tener claro nosotros, mi hermano, que esto está escrito. No es que nosotros, que seamos evangélicos, queramos decirle esto. No, está escrito. Está en la palabra del Señor, ¿verdad? Ezequiel 31:11 dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad, y lo he desechado. Como dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad, yo lo he desechado. Entonces, y aquí un análisis de este versículo, ¿ya? El punto 1 dice, lo entregué en manos del poderoso de las naciones. ¿A qué se refiere? Que Dios entrega a Egipto a un conquistador poderoso, ¿verdad? Históricamente esto se interpreta como la invasión de Egipto por parte de Babilonia bajo el mandato del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que lo tratará conforme a su maldad. ¿Cómo se portó Egipto con el pueblo, verdad? Egipto sufrirá las consecuencias de su soberbia y pecado. Dios permite que el conquistador actúe como instrumento de juicio. Como instrumento de juicio. Y punto 3 dice, yo lo he desechado. Dios ya no protege a Egipto debido a su arrogancia. Esto muestra que incluso los reinos más poderosos caen y se refalan contra Dios. O sea, no hay nada que pueda decir, no, yo soy más poderoso que él. No. Todo reino que se ha tratado de levantar, al día de hoy son ruinas. Al día de hoy ya no existen esos reinos antiguos que no, que va a persistir mucho más que Dios, supuestamente. No, son todos ruinas. Y aquí tenemos como un mensaje central, dice, este versículo nos enseña que el orgullo y la autosuficiencia sin Dios llevan a la caída. El orgullo y la autosuficiencia sin Dios llevan a la caída. ¿Cuántos líderes durante la historia han dicho que no, yo solamente y sin el apoyo de Dios, y han caído, han fracasado, ¿verdad? Así como Egipto fue juzgado
cualquier nación o persona que se engrandezca sin Dios puede enfrentar su propia ruina. Ya lo hemos visto nosotros a través de la historia, ¿verdad? Es un llamado a la humildad y a depender de Dios en lugar del poder humano. Nosotros no podemos depender solamente de mi fuerza, no. Tengo que todo dejárselo en las manos del Señor, ¿verdad? Pues bien, mi hermano, como resumen de la maldad, los 3 puntos que vimos, dice, el origen de la maldad, la Biblia enseña que Dios creó todo lo bueno, ¿verdad? Y la maldad entró en el mundo a través del pecado cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿verdad? Satanás, un ángel caído, es el origen del mal espiritual. La maldad en el mundo se manifiesta en la injusticia, en el sufrimiento, la violencia y la corrupción moral. La Biblia describe el corazón humano como inclinado hacia el pecado. Es ahí el origen de la maldad, ¿verdad? Dios y la maldad. Dios no es el autor de la maldad, pero permite el libre albedrío, usa el mal para cumplir su propósito y disciplinar a su pueblo. Jesús venció el pecado y la maldad en la cruz, ¿verdad? Venciendo la maldad. Dios llama a los cristianos a rechazar el mal y a hacer el bien. Debemos resistir al diablo ¿con qué? Con la fe. La esperanza final es que Dios eliminará toda la maldad en su reino eterno. Entonces, ¿cómo la única forma de vencer el mal es, tal como puse ahí, haciendo el bien? ¿Verdad? Así que, bien, mi hermano, espero que el Señor me haya ayudado a poder expresarme. Voy a dejar a mi pastor si quiere. ¿No? ¿Está bien? Ya, así que los voy a invitar a